Mi nieto millonario me visitó y me dijo, ¿te ayudan los $8,000 al mes, abuela? Le respondí, tengo que elegir entre mi medicina y comer, cariño. Se puso pálido al instante. Un día después descubrimos a mi nuera. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. Me quedé mirando el frasco de pastillas en mis manos temblorosas, contando las pastillas restantes por tercera vez hoy. Quedaban 7. 7 pastillas entre mí y el dolor aplastante en el pecho que me había acompañado constantemente durante meses. La etiqueta de la receta se burlaba de mí con su alegre diseño. Resurtido antes del 15 de marzo. Hoy era 20 de marzo. A los 67 años, nunca imaginé que estaría sentado en mi pequeño estudio, tomando decisiones imposibles entre mi medicación para el corazón y la compra. El cheque de la Seguridad Social apenas cubría el alquiler, dejándome con sobras para todo lo demás. El orgullo me había impedido contactar con mi familia, pero el orgullo no llena un estómago vacío ni detiene un corazón acelerado. Dejé las pastillas en la destartalada mesa de la cocina, junto a un sobre con la inscripción «Aviso final» en letras rojas. A la compañía eléctrica no le importaban mis ingresos fijos ni mi dignidad. Querían su dinero, y yo no lo tenía. El golpe en la puerta me sobresaltó tanto que casi tiré el té tibio. Por la mirilla vi una silueta familiar que me emocionó por razones completamente distintas. Jasper, mi nieto de 28 años, exitoso, y alguien a quien no había visto en persona en casi 6 meses. La abuela Harriet. Su voz transmitía ese cálido entusiasmo que me había derretido desde que tenía 5 años, con los pies descalzos y cubierto de tierra del parque. Ahora estaba en mi puerta con un traje caro que probablemente costaba más que mis ingresos mensuales. Su cabello oscuro, perfectamente peinado, se movía con la seguridad de alguien que nunca había tenido que elegir entre medicinas y comida. Jasper, mi amor. Me alisé el cardigan desgastado e intenté sonreír a pesar del cansancio que me pesaba en los hombros. ¡Qué maravillosa sorpresa! Me envolvió en un abrazo que olía a colonia cara y éxito. Por un momento me permití fingir que todo estaba bien, que no estaba apenas sobreviviendo, que mi nieto no notaba cuánto peso había perdido con la ropa holgada. Estaba en el barrio para una reunión con un cliente y pensé en pasarme. Retrocedió un paso, sus ojos azules escudriñando mi rostro con preocupación. «¿Te ves cansada, abuela?» Lo despedí con un gesto, llevándolo a mi pequeña sala de estar. «Me estoy haciendo mayor, cariño. ¿Te preparo un té? Creo que tengo galletas por ahí». Pero mientras me dirigía a la cocina, Jasper vio los frascos de pastillas alineados en la encimera como soldaditos de plástico. Su expresión cambió y vi cómo su fachada de empresario exitoso se resquebrajaba un poco. «Abuela, ¿te estás cuidando? Son muchos medicamentos». Sentí un calor sofocante en el cuello. El médico dice que son necesarios. Envejecer no es para débiles, como dicen. Jasper se acomodó en mi sofá raído, mirando el apartamento con nuevos ojos. Seguí su mirada, viendo mi casa desde su perspectiva. Los muebles descoloridos que había tenido durante décadas. El refrigerador vacío zumbando ruidosamente en la esquina. El fajo de facturas sin pagar que había intentado ocultar detrás de un cuenco decorativo. «Los $8,000 que he estado enviando cada mes», dijo de repente con voz cautelosa y mesurada. «Están ayudando con todo esto, ¿verdad? Los medicamentos, las facturas, todo lo que necesitas». Las palabras me cayeron como agua helada. Me aferré al respaldo de la silla, de repente me temblaron las rodillas. «¿Qué? $8,000. El rostro de Jasper palideció. Ni pálido ni preocupado. Blanco como la nieve. «El dinero que envío a Avalon cada mes para tu cuidado. Dijo que necesitabas ayuda con los gastos médicos, la comida y los servicios públicos». Su voz se fue apagando con cada palabra. «Lleva casi 2 años gestionándolo». La habitación empezó a dar vueltas. 2 años. Durante 2 años había estado racionando pastillas, cenando galletas y usando suéteres en casa porque no podía pagar la calefacción. Durante 2 años me había sentido olvidada, abandonada, como una carga que nadie quería reconocer. «Jasper». Mi voz salió como un susurro.
No he visto ni un centavo de ese dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé el rostro de mi nieto pasar de la confusión a la comprensión y, finalmente, a una rabia que nunca antes había visto. Apretó los puños sobre las rodillas. Me dijo que eras demasiado orgulloso para aceptar dinero directamente de mí, dijo con voz ronca. Dijo que te sentirías mejor si te lo diera ella, como una familia que ayuda a su familia. Dijo que te iba bien, que el dinero te aseguraba comodidad. Me hundí en la silla, con todo el peso de la traición sobre mí como una manta asfixiante. Evelyn, mi nuera, la mujer que me llamaba 2 veces al mes con alegres noticias de su vida, que me visitaba de vez en cuando con galletas compradas y sonrisas comprensivas sobre lo difícil que debía ser vivir con un ingreso fijo. A veces viene de visita, me oí decir desde muy lejos. Me trae cositas, me pregunta cómo estoy. Siempre parecía tan preocupada, tan cariñosa. Jasper se levantó de golpe, caminando hacia mi pequeña ventana que daba al estacionamiento. Su reflejo mostraba a un hombre lidiando con una verdad demasiado desagradable para aceptarla. Abuela, le he estado enviando $8,000 cada mes. $64,000 solo en los últimos 8 meses. Dijo que apenas alcanzaba para cubrir tus necesidades, que tu salud se estaba deteriorando, que estaba haciendo todo lo posible. Pero él se giró hacia mí con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Dios mío, ¿qué ha hecho? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones demasiado terribles para expresarlas. Pensé en todas las veces que Evelyn había mencionado que Jasper estaba tan ocupado con el trabajo que no podía visitarla. Todas las veces que había suspirado por lo caro que se había vuelto todo cuando le mencioné que tenía problemas con las facturas. Todas las veces que me había dado una palmadita en la mano y me había dicho que entendía lo difícil que debía ser sentirse olvidado por la familia. No solo me había robado dinero, sino el amor de mi nieto, mi conexión familiar, mi dignidad. Me había dejado creer que no me querían mientras se presentaba como mi salvadora ante Jasper. Tengo que elegir entre mi medicación para el corazón y comer, dije en voz baja, con las palabras arañándome la garganta. Hace días que no como bien. Llevo dentro mi abrigo de invierno porque no puedo permitirme calentar bien este lugar. La compostura de Jasper finalmente se quebró. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos con los hombros temblando. Creí que te estaba cuidando. Creí que Evelyn se aseguraba de que tuvieras todo lo que necesitabas. Me envió fotos de la compra que supuestamente te había comprado, recibos de medicamentos que supuestamente había recogido. La crueldad me dejó sin aliento. Evelyn no solo me había robado, sino que había creado una elaborada ficción para ocultar sus huellas. Probablemente había comprado esa compra para su familia, surtido sus propias recetas y las había fotografiado como prueba de su generosidad. Nos ha estado jugando a los dos, susurré, y la comprensión se me hizo pesada en el estómago. Jasper se secó los ojos y enderezó los hombros, su dolor se transformó en algo más duro, más decidido. Abuela, esto se acaba ahora. Hoy me aseguraré de que recibas hasta el último centavo que deberías haber recibido, y me aseguraré de que Evelyn enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Pero mientras el alivio me inundaba ante la promesa de ayuda, un miedo aún más gélido se apoderó de mí. Si Evelyn había sido tan calculadora, tan manipuladora durante 2 años sin que ninguno de los dos sospechara que más había mentido, ¿qué otro daño había causado que aún no hubiéramos descubierto? Mientras Jasper sacaba su teléfono para empezar a hacer llamadas, vi mi reflejo en la ventana oscura. Parecía exactamente lo que era, una anciana olvidada, abandonada y abandonada a su suerte. Pero algo en mi mirada había cambiado. La resignación había desaparecido, reemplazada por algo que no había sentido en años. Determinación. Evelyn me había subestimado. Había visto a una anciana y asumió que yo era indefensa, sin voz, fácil de descartar. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente Jasper llegó a mi apartamento con un maletín, ojeras y la expresión sombría de quien ha pasado la noche descubriendo verdades desagradables. Me había llamado antes con la voz tensa y una furia contenida, pidiéndome que reuniera todos los documentos que tuviera, extractos bancarios, facturas, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a comprender el alcance del engaño de Evelyn. Lo tenía todo esparcido sobre la mesa de la cocina como si fuera una prueba en la escena de un crimen.
Avisos de vencimiento, facturas médicas con la indicación de pago pendiente, extractos bancarios con un saldo que nunca parecía superar los 2 dígitos. Toda mi vida financiera al descubierto, testimonio de 2 años de silenciosa desesperación. Llevo hablando por teléfono con el banco desde las 6 de la mañana, dijo Jasper, acomodándose en la silla frente a mí. Abrió su maletín y sacó un montón de extractos impresos. Cada transferencia, cada recibo que Avalon le dio, cada mentira que dijo, todo está aquí. Le temblaban ligeramente las manos al extender los papeles entre nosotros. Podía ver la rabia latente bajo su compostura profesional. La forma en que apretaba la mandíbula cada vez que mencionaba su nombre. Mira esto. Señaló una transferencia bancaria de hacía 8 meses. $8,000 enviados a una cuenta que Avalon afirmó haber creado específicamente para tu cuidado. La llamó el Fondo de Cuidado Harriet. Incluso me envió documentación que parecía oficial, con números de cuenta e información de ruta. Me incliné hacia adelante estudiando los números que representaban dinero que nunca había visto. Ayuda que necesitaba desesperadamente, pero que nunca recibí. ¿A dónde fue realmente? La expresión de Jasper se ensombreció al pensar en su cuenta corriente personal. Hasta el último centavo. Hojeó más páginas, su voz se volvía más fría con cada revelación. Esperaría unos días después de cada transferencia y luego transferiría el dinero a diferentes cuentas. Parte se destinó a pagos con tarjeta de crédito para compras de lujo, parte a una cuenta de ahorros que había abierto sin que mi hermano lo supiera. Mi hermano, con su naturalidad, me recordó que esta traición me dolió aún más de lo que creía. Avalon no solo me había robado a mí. Había estado robando a la familia de su esposo, mintiendo a su propio hijastro, manipulando a quienes más deberían haber confiado en ella. Y hay más. Jasper continuó sacando su teléfono. Estos son los mensajes de texto que me envió durante el último año. Repasó las capturas de pantalla con el rostro sombrío. Escuchen esta de la Navidad pasada. Harriet está mucho mejor gracias a su generosidad. Pudo resurtir sus medicamentos e incluso se compró un buen abrigo de invierno. Está muy agradecida, pero es demasiado orgullosa para decírtelo ella misma. Sus palabras me impactaron como golpes físicos. La Navidad pasada, pasé el día sola con mi bata raída porque mi único abrigo de invierno se había deshecho. Comí sopa enlatada calentada en la estufa porque no podía permitirme una comida navideña decente. O esta de febrero. La voz de Jasper apenas se controlaba. Tuve que llevar a Harriet al médico hoy. Su estado cardíaco es preocupante, pero por suerte ahora podemos permitirnos ir a los especialistas. Sigue diciendo que no sabe qué haría sin su familia. ¿A quién le importa? Me llevé la mano al pecho sintiendo el aleteo irregular que había empeorado durante los meses de invierno, cuando me saltaba dosis de mi medicación. No he visto a un especialista en más de un año, susurré. He estado recibiendo mis recetas en urgencias porque no puedo pagar un cardiólogo. Jasper dejó el teléfono y se inclinó sobre la mesa para tomarme la mano. La suya era cálida y firme. La mía estaba fría y temblorosa. Abuela, creó toda una narrativa ficticia. Me hizo creer que no solo estabas bien, sino que realmente prosperabas gracias al dinero que te enviaba. Pensé en las visitas de Avalon de los últimos 2 años, reviviéndolas en este nuevo y devastador contexto. La forma en que llegaba con pequeños regalos, una caja de té, una revista, una maceta, y los presentaba como grandes gestos de cariño. Como me preguntaba por mi salud con tanta aparente preocupación, tomando notas en su teléfono como si estuviera rastreando mi estado con fines médicos. Documentaba todo, dije lentamente mientras las piezas encajaban. Cuando venía de visita, tomaba fotos de mi apartamento, de mí, de los regalitos que traía. Pensé que solo estaba siendo sentimental. Estaba reuniendo pruebas, dijo Jasper con gravedad. Pruebas de su supuesto interés. Mira. Me mostró fotos en su teléfono que reconocí. Imágenes de mi sala. De mí sentada en mi silla con uno de los cardigans que me había traído, de mi botiquín con pastillas que supuestamente me había ayudado a organizar. Pero ahora las veía de otra manera. No eran fotos familiares que les gustaran. Eran accesorios de una elaborada representación, prueba de una nuera devota que cuidaba de la abuela de su marido. Probablemente se los había enviado a Jasper como prueba de cómo gastaba su dinero.
Me dijo que eras demasiado orgullosa para aceptar dinero directamente, continuó Jasper. Dijo que heriría tu dignidad sentir que era caridad, pero que si venía a través de ella, se sentía más como una familia cuidando a la familia. Se convirtió en la heroína de tu historia, abuela. Me hizo creer que estaba sacrificando su tiempo y energía para asegurarme de que estuvieras cómoda. La manipulación fue impresionante por su exhaustividad. Avalon no solo me había robado dinero. Me había robado la relación con mi nieto, la sensación de que alguien me cuidaba, la esperanza de que la familia importaba. Me dejó creer que me habían olvidado mientras convencía a Jasper de que era mi devota cuidadora. Cuando la llamé anoche para confrontarla, Jasper dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, ¿sabes qué te dijo? Me preguntó si te habías estado inventando historias otra vez. Sugirió que quizás te fallaba la memoria, que estabas confundida con la situación económica. Un escalofrío me recorrió la espalda. Incluso pillada con las manos en la masa, Avalon seguía manipulándome, seguía intentando convertirme en el problema. Insinuaba que estaba perdiendo la cabeza en lugar de admitir su robo. Había estado planeando esta posibilidad, me di cuenta con creciente horror. Todas esas veces que mencionaba mis olvidos durante las visitas, la forma en que me corregía si recordaba algo pequeño, estaba sentando las bases para desacreditarme si alguna vez la cuestionaba. Jasper asintió con tristeza. Ha sido más calculadora de lo que ninguno de los dos creía, pero cometió un error. Subestimó cuánto te quiero. Cuando ayer vi la verdad sobre tu situación vital, cuando me di cuenta de lo que había hecho, me apretó la mano con más fuerza. No hay historia que pudiera contar que me hiciera dudar de ti. Sentí que se me saltaban las lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de que finalmente me creyeran después de meses de manipulación que ni siquiera reconocía como tal. ¿Y ahora qué?, pregunté. La expresión de Jasper se endureció en algo que nunca antes había visto. Una fría determinación me recordó que era más que solo mi querido nieto. Era un empresario exitoso que había forjado su carrera leyendo a la gente y gestionando problemas complejos. Ahora recopilamos pruebas, dijo. Todas. Cada mentira, cada manipulación, cada dólar que robó. Y luego nos aseguraremos de que enfrente las consecuencias de lo que te ha hecho. Pero aunque la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en meses, no podía quitarme la sensación de que apenas habíamos arañado la superficie del engaño de Avalon. Si había sido tan calculadora con el dinero, ¿sobre qué más había mentido? ¿Qué otros daños había causado que aún no hubiéramos descubierto? Como si me leyera el pensamiento, el teléfono de Jasper vibró con un mensaje de texto. Se puso pálido al leerlo y luego me mostró la pantalla. Era de Avalon. Harriet me llamó esta mañana muy confundida, preguntándome por un dinero que no existe. Me preocupa que su condición se esté deteriorando más rápido de lo que pensábamos. Quizás sea hora de considerar opciones de vivienda asistida. Su audacia me dejó sin aliento. Incluso ahora, incluso después de que la atraparan, seguía intentando controlar la situación. Seguía intentando presentarme como el problema que necesitaba ser abordado. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez tenía a alguien que me creía. Alguien que podía ver a través de sus mentiras. Esta vez, Avalon finalmente había ido demasiado lejos. No tiene ni idea de lo que viene, dijo Jasper en voz baja, con una promesa en su voz que me provocó una emoción de anticipación. No lo hizo y yo iba a disfrutar viendo cómo su mundo se desmoronaba tan completamente como ella había intentado destruir el mío. Avalon llegó a mi apartamento justo a la hora que dijo, a las 2 de la tarde en punto, con un ramo de flores del supermercado y la expresión de preocupación que había perfeccionado durante 2 años de engaños. La observé por la mirilla mientras se miraba en la pantalla del teléfono, arreglándose el pelo rubio cuidadosamente peinado antes de tocar la puerta con el mismo ritmo suave de siempre. Jasper estaba escondido en mi habitación, con una aplicación de grabación en su teléfono y órdenes explícitas de guardar silencio sin importar lo que oyera. Decidimos que esta confrontación debía suceder con naturalidad, sin que Avalon se sintiera emboscada. Tenía que revelarse voluntariamente y tenía que hacerlo mientras pudiéramos grabar cada palabra. Harriet, cariño. Su voz tenía la misma calidez melosa de siempre. Al abrir la puerta, me puso las flores en las manos y se inclinó para darme su habitual beso al aire cerca de la mejilla. ¿Cómo te sientes hoy?
Ayer por teléfono parecías muy confundida. Ahí estaba de inmediato, la manipulación, la insinuación de que yo era el problema. Entró en mi apartamento sin esperar invitación, acomodándose en mi sillón desgastado como si fuera suyo. Te traje una infusión de manzanilla, continuó, sacando una caja de su enorme bolso. Sé cómo te pones cuando estás ansioso. A veces la mente nos juega malas pasadas cuando estamos estresados por el dinero, ¿verdad? Me obligué a mantener la calma, a interpretar el papel de la anciana confundida que ella quería que fuera. Supongo que sí, aunque habría jurado que Jasper mencionó algo sobre el dinero que ha estado enviando. La sonrisa de Avalon se desvaneció un instante antes de reaparecer. Ay, cariño, Jasper es un niño tan dulce. Siempre preocupado por la familia, pero ya sabes lo ocupado que está con el trabajo. Creo que a veces se siente culpable por no poder visitarnos más a menudo, así que se imagina que está haciendo más por ayudar de lo que realmente hace. La naturalidad con la que reescribió la realidad fue impresionante. Estaba sentada en mi sala, rodeada de pruebas de mi pobreza, justificando con calma los intentos de mi nieto por ayudarme como producto de su imaginación. Parecía bastante seguro de enviarme dinero mensualmente. Presioné suavemente. A través de ti, dijo. Esta vez, la máscara se desvaneció más visiblemente. Los dedos de Avalon, con su manicura perfecta, tamborileaban contra el cierre de su bolso, y su voz adquirió un tono ligeramente más agudo. Harriet, cariño, creo que estás confundiendo las conversaciones. Ya sabes cómo puede ser la memoria a nuestra edad. Solo tenía 42 años, pero dijo nuestra edad, como si fuéramos iguales. A veces deseamos tanto que algo sea cierto que nos convencemos de que lo es. Me senté frente a ella, observando a la mujer que había estado destruyendo mi vida sistemáticamente, ocultando su preocupación. Todo en ella estaba cuidadosamente construido. La expresión preocupada, el tono amable, incluso la forma en que se sentaba con las manos cruzadas sobre el regazo, como una hermosa nuera. Quizás podrías llamar a Jasper y preguntarle directamente, sugerí solo para aclarar las cosas. Por primera vez, una genuina alarma brilló en los ojos de Avalon. Ay, no creo que debamos molestarlo en el trabajo. Sabes lo importante que es su trabajo. Además, hablé con él ayer y está muy preocupado por tu confusión. Sacó su teléfono y revisó sus mensajes con naturalidad. Mira, me envió un mensaje esta mañana preguntándome cómo estabas. Está preocupado por tu estado mental, Harriet. Todos lo estamos. Me miró mostrando una conversación de texto, pero pude ver que era unilateral. Todos los mensajes eran de Avalon a Jasper, sin respuestas visibles. Estaba creando pruebas en tiempo real, documentando su supuesta preocupación por su revisión. Le dije que hoy te vería, continuó, escribiendo rápidamente. Voy a decirle que pareces más confundido de lo habitual. Quizás sea hora de considerar otras opciones de atención. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Si seguía cuestionando su historia, intensificaría sus afirmaciones sobre mi deterioro mental. Ella insistía en que me asignaran una residencia asistida, en que alguien más tomara decisiones sobre mi vida, eliminándome convenientemente de cualquier posición para desafiar sus mentiras. Eres muy considerado al preocuparte tanto, dije con cautela. Debe ser difícil gestionarlo todo para una anciana como yo. La expresión de Avalon se suavizó, aparentemente creyendo que había redirigido la conversación con éxito. A veces es difícil, pero eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos unos a otros. Aunque debo admitir que la carga financiera ha sido considerable. Se me paró el corazón. De hecho, iba a seguir mintiendo incluso ahora. Incluso cuando pensaba que estaba demasiado confundido para desafiarla eficazmente. Carga financiera, le dije. Bueno, sí. Tus gastos médicos, la comida, los servicios públicos con los que ayudamos. No es fácil para una familia joven mantener a un familiar mayor, sobre todo con las crecientes necesidades, suspiró dramáticamente. Nos esforzamos al máximo para asegurarnos de que estés cómoda. La miré fijamente viendo a esta mujer que me había robado miles de dólares afirmar que estaba haciendo sacrificios económicos para cuidarme. La audacia fue tan completa que casi era admirable. ¿Cuánto dirías que gastas en mí al mes?, pregunté con genuina curiosidad por ver hasta dónde llegaría con la mentira. Avalon dudó, probablemente calculando qué cantidad le parecería generosa pero no sospechosa.
Ah, varía. Algunos meses son $6 o $7,000, sobre todo cuando tienes emergencias médicas. Solo queremos asegurarnos de que nunca tengas que preocuparte por el dinero. 6 o 7,000. Afirmaba haber gastado casi todo el dinero que Jasper le envió, dejando solo un pequeño margen para gastos de gestión. Había calculado con precisión cómo maximizar su robo manteniendo una negación plausible. Es muy generoso, dije, aunque no recuerdo ninguna emergencia médica reciente. La sonrisa de Abelan se tensó casi imperceptiblemente. Bueno, eso es parte de la preocupación, Harriet. Has estado olvidando bastante últimamente. El mes pasado, cuando te llevé al cardiólogo, parecías muy desorientada después. Hacía más de un año que no veía a un cardiólogo. Ahora estaba inventando citas médicas enteras, creando un historial de atención que solo existía en sus mentiras. Ojalá pudiera recordar esa visita, dije. ¿Podrías recordarme lo que dijo el médico? Por primera vez, Abelan parecía realmente incómoda. Se removió en la silla, sus dedos con manicura acariciando el borde de su bolso. Los detalles no importan, cariño. Lo importante es que estamos monitoreando tu condición de cerca. La doctora se alegró de que pudiéramos costearte la atención adecuada. Estaba improvisando, hablando en generalidades, porque no podía dar detalles sobre una cita médica que nunca se había realizado. Pero ella seguía manteniendo la mentira central. Que se gastaba dinero en mi cuidado, que ella era la heroína que cuidaba de mi salud. Estoy muy agradecida, dije con voz deliberadamente frágil. No sé qué haría sin ti cuidándome. La expresión de Abelan se iluminó, aparentemente convencida de que había reforzado su narrativa con éxito. Eso fue exactamente lo que le dije a Jasper. Dependes tanto de la atención que te brindamos. Sería devastador si algo interrumpiera ese sistema de apoyo. Otra amenaza envuelta en preocupación. Me recordaba que desafiarla significaba perder la misma ayuda que decía brindar. Claro, ahora sabía que no había ayuda que perder, pero ella creía que su manipulación seguía funcionando. Aunque me preocupa, continuó con un tono conspirativo en su voz sobre qué pasaría si la situación empresarial de Jasper cambiaba. Jóvenes con carreras exigentes, nunca se sabe cuánto durará el éxito. Se me heló la sangre. Ya estaba planeando contingencias, preparando explicaciones de por qué el dinero podría dejar de llegar. Estaba pensando en el futuro, calculando cómo mantener su historia incluso si las circunstancias cambiaban. ¿El negocio de Jasper es inestable?, pregunté. Ah, no inestable exactamente, sino competitivo y muy estresante. Estos jóvenes emprendedores se agotan muy rápido. Solo quiero asegurarme de que tengamos planes de contingencia para tu cuidado si su situación financiera cambia. Estaba sembrando dudas sobre la fiabilidad de Jasper, creando una narrativa donde ella era la cuidadora estable y él la variable impredecible. Si más tarde la interrogaban sobre la pérdida de dinero, podría alegar que sus problemas comerciales afectaban su capacidad para ayudar. La sofisticación de su manipulación era asombrosa. No solo robaba dinero. Estaba construyendo toda una realidad alternativa donde ella era indispensable y todos los demás eran poco fiables. Piensas en todo, dije con una intención que ella jamás entendería. Abelan se levantó aparentemente satisfecha de haber reforzado su control. Debería ir a revisar los preparativos de la cena, pero le escribiré a Jasper sobre nuestra conversación de hoy. Querrá saber cómo estás. Iba a informarle sobre mi supuesta confusión, lo que añadiría más detalles a su documentación sobre mi deterioro mental. Cada interacción era una prueba de su caso, cuidadosamente construido, de mi incompetencia. Gracias por las flores, le dije mientras recogía sus cosas, y por todo lo demás que haces. Claro, cariño. Es lo que hace la familia. Se detuvo en la puerta con la mano en el pomo. Intenta no preocuparte por el dinero, ¿vale? A veces pensar demasiado en las finanzas puede empeorar la confusión. Solo concéntrate en estar cómoda y deja que nos encarguemos de lo complicado. Después de que se fuera, me quedé sentado en mi silla varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Abelan no solo había mantenido sus mentiras. Las redoblaba, añadiendo nuevas mentiras y amenazas con cada intercambio. Jasper salió del dormitorio, pálido de rabia. ¿Oíste todo eso? Cada palabra, dijo levantando el teléfono.
Citas médicas que nunca se conocieron. Apoyo financiero que no existe. Amenaza sobre tu estado mental si no cumples, su voz temblaba de furia. No es solo una ladrona, abuela. Es una depredadora. Asentí sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de todo lo que acababa de soportar. Lleva tanto tiempo en esto que se le ha vuelto natural. A estas alturas de verdad se cree sus propias mentiras. No por mucho más, dijo Jasper con gravedad. Porque ahora tenemos todo lo necesario para destruirla. Mientras lo veía revisar la grabación, documentando cada mentira para futuras referencias, sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de tener la razón. Abelan se había revelado por completo, y no tenía ni idea de la trampa en la que acababa de caer. El enfrentamiento había terminado, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. 3 días después de registrar las mentiras de Abelan, Jasper regresó a mi apartamento con una carpeta manila tan gruesa que se atragantaba con ella, y una expresión que me decía que nuestra investigación había descubierto algo mucho peor que un simple robo. Dejó la carpeta en la mesa de mi cocina con la reverencia de quien maneja pruebas en un juicio por asesinato. Abuela, necesito que te sientes para esto, dijo con voz controlada. Lo que encontramos va más allá del dinero, es mucho más profundo de lo que imaginábamos. Me acomodé en la silla, preparándome. Durante las últimas 72 horas, había asumido que lo habíamos documentado todo. Los fondos robados, las visitas médicas inventadas, la manipulación. Pero la expresión de Jasper sugería que apenas habíamos arañado la superficie. Contraté a un investigador privado. Empezó abriendo la carpeta, alguien especializado en fraude financiero. Rastreamos cada transacción, cada comunicación, cada mentira que Abelan ha dicho en los últimos 2 años. Sacó un fajo de correos electrónicos impresos, extractos bancarios y registros telefónicos. Empezó con esto. Me entregó la impresión de un correo electrónico con fecha de hace 3 años, 6 meses antes de que comenzara el robo financiero. El remitente era Abelan. El destinatario era alguien llamado Marcus Chen, que figuraba como coordinador de atención familiar. Me temblaban las manos al leer sus palabras. Marcus, hablamos sobre la situación del cuidado de ancianos. Se está aislando cada vez más y probablemente no note las discrepancias en la gestión financiera. Ya está expresando confusión sobre las facturas y los medicamentos. Jai está muy ocupado con el trabajo y confía plenamente en mí para gestionar los asuntos familiares. Creo que podemos seguir adelante con el plan que hablamos. Dime qué documentación necesitas. ¿Quién es Marcus Chen?, susurré. Un hombre que no existe, dijo Jasper con gravedad. Abelan creó la cuenta de correo electrónico con un nombre falso. Se enviaba correos a sí misma, creando un registro que hacía parecer que consultaba con un profesional sobre tu atención. Miré el correo con la mente dando vueltas. 3 años atrás estaba más sana, más independiente. Abelan había estado planeando este engaño mucho antes de que realmente necesitara ayuda. Se posicionó para aprovecharse de una crisis que ni siquiera había ocurrido. Y hay más. Jasper sacó otro documento. Creó un negocio falso, servicios para la familia Chen, un sitio web de apariencia legítima, membrete profesional e incluso reseñas falsas, todo diseñado para aparentar que trabajaba con profesionales cualificados para gestionar su atención. Me mostró capturas de pantalla impresas de un sitio web que parecía completamente profesional, testimonios de familias agradecidas, descripciones de servicios integrales de atención a personas mayores, incluso fotos de personas mayores sonrientes recibiendo ayuda. Todo inventado para respaldar las mentiras de Abelan. Cuando empecé a enviar dinero, ella me enviaba informes de esta empresa falsa. Jasper continuó con relatos detallados de tus citas médicas, entregas de comestibles, tareas del hogar. Incluso incluyó fotos que había tomado durante sus visitas, pero que presentó como documentación de servicios que supuestamente pagaba. Recordé esas fotos ahora con una claridad enfermiza. Abelan siempre tenía su teléfono listo durante las visitas, tomándome fotos en mi silla, de mi botiquín, de mi refrigerador vacío. Pensé que estaba siendo sentimental al documentar nuestro tiempo juntos. En cambio, estaba creando utilería para un elaborado fraude. Documentó las entregas de comestibles, dije lentamente.
Nunca las recibí porque ella compraba comestibles para su propia familia y fotografiaba los recibos, confirmó Jasper. Lo mismo con los medicamentos, los servicios de limpieza y el equipo médico. Todo lo que decía haberte comprado, en realidad, iba a parar a su casa. La sofisticación del engaño era impresionante. Avalon no solo había robado dinero. Había creado toda una infraestructura empresarial ficticia para justificar el robo. Había pasado meses preparando documentación creíble antes de siquiera pedir ayuda financiera. Pero eso no es lo peor, dijo Jasper, bajando la voz hasta casi un susurro. Sacó otro juego de papeles, registros telefónicos, registros de mensajes de texto, correos electrónicos. Estaba saboteando activamente tus otras relaciones, asegurándose de que permanecieras aislado y dependiente de ella. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Tu vecina, la señora Peterson, intentó invitarte a la fiesta de cumpleaños de su nieta el año pasado. ¿Recuerdas haber recibido esa invitación? Fruncí el ceño, buscando en mi memoria. No, nunca supe de ninguna fiesta, porque Avalon interceptó la invitación. Me mostró un intercambio de correos electrónicos impreso entre Avalon y la señora Peterson. Ella le dijo a tu vecino que tenías dificultades y que las reuniones sociales eran demasiado agobiantes para tu condición. Le sugirió a la señora Peterson que evitara futuras invitaciones para no molestarte. La traición me golpeó como un puñetazo. La señora Peterson había sido mi vecina más cercana durante 15 años. Cuando de repente dejó de incluirme en actividades sociales, asumí que estaba perdiendo el interés en nuestra amistad. En cambio, Avalon había destruido sistemáticamente la relación presentándome como una persona mentalmente frágil. Tu prima Janet de Portland intentó enviarte un paquete de ayuda la Navidad pasada. Jasper insistió sin descanso. Avalon contactó a la empresa de envíos y lo devolvió, alegando que te habías mudado y no habías dejado ninguna dirección de reenvío. Luego le dijo a Janet que habías pedido específicamente no recibir ningún paquete porque te confundía. Sentí que las paredes de mi mundo se derrumbaban a mi alrededor. Janet había sido mi familiar más cercano, aparte de Jasper. Cuando dejaron de llegar las tarjetas de Navidad y de recibir llamadas ocasionales, asumí que simplemente se había ocupado de su vida. En cambio, Avalon también había cortado esa relación sistemáticamente. ¿Cuántas personas?, pregunté con voz apenas audible. La expresión de Jasper era sombría mientras hojeaba más documentos. Todos, la abuela, cada amigo, cada familiar, cada conexión que tenías fuera de su control. Creó una campaña sistemática para aislarte, haciéndote parecer que estabas decayendo mental y socialmente. Me mostró un registro detallado que había compilado. Docenas de comunicaciones interceptadas, invitaciones bloqueadas, paquetes redirigidos y actualizaciones de salud falsas. Avalon se había autoproclamado mi tutora no oficial, filtrando todas mis interacciones con el mundo exterior. Les dijo a todos que estabas desarrollando demencia, continuó Jasper, que te estabas volviendo paranoico y hostil hacia las visitas. Se presentó como la nuera devota, sacrificando su tiempo y energía para cuidar a una anciana cada vez más difícil. La crueldad era asombrosa. Avalon no solo me había robado el dinero, sino también mis contactos, mi vida social, mi independencia. Había creado una prisión de aislamiento y convencido a todos de que era por mi bien. El consultorio de tu médico tiene una nota en tu expediente, dijo Jasper, con la voz tensa por la ira. Avalon los llamó hace 6 meses, afirmando ser tu cuidadora designada. Les dijo que tenías problemas de memoria y que todas las comunicaciones médicas debían pasar por ella para evitar confusiones. Por eso dejaron de llamarme directamente para las citas. Me di cuenta con horror de que creía que solo eran más eficientes al trabajar a través de la familia. Ella también interceptaba tus comunicaciones médicas. Los recordatorios de citas, los resultados de las pruebas, las actualizaciones de la medicación, todo se filtraba a través de ella. Tenía control total sobre tu información médica. Pensé en todas las veces que me sentí confundido sobre mi atención médica, inseguro sobre cambios en las recetas o citas. Lo atribuí a la edad, a un olvido normal. En cambio, fue una privación sistemática de información diseñada para hacerme más dependiente de la supuesta ayuda de Avalon. Hay una cosa más, dijo Jasper, sacando un último documento que me hizo parar el corazón. Contactó con los servicios de protección para adultos el mes pasado. ¿Qué?
Presentó una denuncia expresando su preocupación por tus condiciones de vida y tu estado mental. Afirmó que rechazabas ayuda, te volvías hostil hacia tus familiares y mostrabas signos de deterioro cognitivo grave. Solicitó un chequeo de asistencia social. La habitación empezó a dar vueltas. Nunca recibí ninguna visita de los servicios de protección porque la trabajadora social la llamó primero como contacto familiar registrado. Avalon les dijo que la situación se había estabilizado y que ahora recibías la atención adecuada. Presentó documentación del supuesto apoyo médico y la asistencia financiera que recibías. Me quedé mirando el informe mientras leía la descripción que Avalon hacía de mi vida. El sujeto parecía desnutrido y confundido. Vive en condiciones insalubres, rechaza la ayuda de sus familiares y se irrita cuando se le ofrece atención. Requiere intervención inmediata antes de que la situación empeore aún más. Documentó mis verdaderas dificultades, resultado de su robo, y las presentó como evidencia de mi deterioro mental. Luego se presentó como la solución, la familiar cariñosa que intenta brindar la ayuda adecuada. Si alguna vez la hubieras desafiado públicamente, dijo Jasper en voz baja. Tenía un informe oficial que documentaba tu supuesta inestabilidad mental. Cualquiera que cuestionara su historia sería dirigido a este expediente de los servicios de protección. Oh, la trampa había sido completa. Avalon me había robado el dinero, me había aislado de mi familia y amigos, había controlado mi información médica y había creado documentación oficial de mi supuesta incompetencia. Si alguna vez hubiera intentado desenmascararla, podría haberme declarado mentalmente incapacitado e incluso haberme internado. Planeaba internarme, susurré. El alcance total de su plan finalmente quedó claro. Creo que ese siempre fue el objetivo, confirmó Jasper. Control total sobre tus finanzas y tu vida. Podría haber seguido recibiendo dinero indefinidamente mientras tú estabas encerrado a salvo en algún lugar. Incapaz de contradecir sus historias, permanecí en silencio durante varios minutos, asimilando la magnitud de lo que me habían hecho. No se trataba de un simple robo ni de un fraude elaborado. Esta fue una destrucción sistemática de toda mi existencia, cuidadosamente planeada y metódicamente ejecutada durante años. Pero a medida que el impacto se disipaba, emergió algo más. Algo frío, duro y absolutamente implacable. Cometió un error, dije finalmente con voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. ¿Qué es eso? Miré a mi nieto y vi mi determinación reflejada en sus ojos. Nos subestimó a ambos. Pensó que yo era indefenso y que tú eras ingenuo. Se equivocó en ambos aspectos. Jasper asintió con tristeza. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No la tenía. Pero estaba a punto de aprender que algunas personas, cuando se las presiona demasiado, no se resisten sin más. Arrasan con todo a su paso. Y Avalon, sin duda, había ido demasiado lejos. Planear su caída requirió la misma meticulosa atención al detalle que ella había usado para destruir mi vida. Durante las 2 semanas siguientes, Jasper y yo nos convertimos en cómplices del proyecto más satisfactorio que había emprendido en años. Nos reuníamos a diario en mi pequeño apartamento, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina como generales planeando una campaña militar. Necesitamos que se ahorque con sus propias mentiras, explicó Jasper mientras revisábamos nuestra estrategia. Nada de confrontaciones dramáticas, nada de escenas emotivas, solo una exposición silenciosa y sistemática que no le deja margen para manipular su salida. La belleza de nuestro plan residía en su simplicidad. Le daríamos a Avalon exactamente lo que pedía. Control total sobre mi narrativa de cuidados y la dejaríamos desarrollar su ficción hasta que se volviera imposible de mantener. Fase 1, dije, tachando elementos de la lista que habíamos compilado. Me convierto en la anciana confundida que les ha estado contando a todos que soy. Fue más fácil de lo que esperaba interpretar el papel. Durante la siguiente visita de Avalon, la recibí con una confusión exagerada sobre nuestra conversación anterior. Le pregunté repetidamente sobre dinero que creía recordar, pero minutos después pareció olvidar las preguntas. Mencioné conversaciones imaginarias con vecinos que no me habían hablado en meses. Avalon lo tragó con entusiasmo. Vi cómo su rostro se iluminaba con una satisfacción justificada al sacar su teléfono para documentar mi deterioro con fotos y notas de voz. Harriet parece mucho más confundida hoy. Murmuró algo en su teléfono después de que le hiciera la misma pregunta 3 veces.
Pregunta por dinero que no existe y afirma recordar conversaciones que nunca ocurrieron. Me preocupa que su demencia esté progresando más rápido de lo esperado. Envió estas actualizaciones a Jasper de inmediato, junto con sugerencias de que tal vez necesitáramos explorar opciones de atención antes de lo previsto. Cada mensaje demostraba su interés en que me declararan incompetente. Fase 2, anunció Jasper durante una de nuestras sesiones de planificación. Le damos oportunidades para expandir sus mentiras hasta que se vuelven indetectables. Empezó a pedirle a Avalon informes más detallados sobre mi atención. ¿Qué medicamentos específicos me ayudaba a administrar? ¿A qué médicos habíamos consultado recientemente? ¿Qué equipo médico se había comprado para mi comodidad? Avalon, segura de su narrativa establecida, proporcionó detalles detallados. Describió cambios de recetas que nunca se habían producido, consultas con especialistas que eran pura ficción y compras de equipo médico que solo existían en su imaginación. El cardiólogo quiere aumentarle la dosis de beta-bloqueantes. Le envió un mensaje a Jasper después de una de mis presentaciones, y el fisioterapeuta le recomendó un andador nuevo con mejor estabilidad. También organicé un control semanal de la presión arterial en casa. Nada de esto era cierto, pero Avalon documentó cada mentira con la seguridad de alguien que nunca antes había sido interrogado. Estaba creando un historial médico elaborado que sería imposible de verificar porque nada de esto había ocurrido realmente. Mientras tanto me reconectaba con el mundo del que ella había intentado separarme. La señora Peterson se alegró mucho de saber de mí cuando la llamé para preguntarle sobre la fiesta de cumpleaños de su nieta. Janet en Portland estaba confundida, pero emocionada cuando la contacté para preguntarle por qué había dejado de enviarle tarjetas de Navidad. Intenté enviarte un paquete el año pasado, me dijo Janet durante una larga conversación telefónica, pero me lo devolvieron con una nota que decía que te habías mudado. Tu nuera me llamó para decirme que tenías problemas de memoria y que los paquetes te habían confundido. Avalon me lo contó. Parecía muy preocupada por ti. Me pidió que ya no te contactara directamente porque te preocupaba. Me sentía fatal por estar causando problemas. Cada conversación revelaba una nueva faceta de la sistemática campaña de aislamiento de Avalon. Pero ahora, en lugar de sentirme devastada por la traición, me sentía revitalizada por las pruebas que estábamos recopilando. Cada relación rota era prueba de su manipulación. Cada comunicación interceptada documentaba su control. Fase 3, dijo Jasper al comenzar nuestra tercera semana de planificación. La dejamos creer que estaba ganando. Esta fue la parte más difícil para mí emocionalmente. Tuve que ver a Avalon hablar sobre mis opciones de cuidado con aparente tristeza mientras celebraba en secreto su aparente victoria. Trajo folletos de residencias asistidas, habló en voz baja sobre mi estado de deterioro y se presentó como la familiar reticente obligada a tomar decisiones difíciles. Es muy duro ver cómo se deteriora a alguien a quien quieres, le dijo a Jasper durante una llamada que escuché por el altavoz. Pero creo que debemos afrontar la realidad. Harriet ya no puede vivir de forma independiente. Se está convirtiendo en un peligro para sí misma. Programó visitas a centros de atención para la memoria, alegando que estaba investigando opciones por si acaso. Incluso contactó con un abogado para obtener derechos de tutela, presentándose como la única familiar dispuesta a asumir la responsabilidad de mi bienestar. Cada acción fue documentada. Cada mentira, grabada. Cada manipulación, preservada para futuras consultas. Avalon estaba construyendo el caso para su propia destrucción con la misma minuciosidad con la que me había aislado. Pero lo más satisfactorio de nuestro plan fue verla volverse descuidada con el éxito. Confiada en que su narrativa era incuestionable, empezó a correr mayores riesgos. Empezó a gastar más dinero de Jasper en lujos obvios, un coche nuevo, joyas caras y reformas en la casa que, según ella, eran mejoras de accesibilidad para mis visitas. Tuve que renovar el baño de visitas para cuando Harriet se quedara con nosotros. Le envió a Jasper fotos de una reforma completa que costó casi $15,000. La antigua instalación no era segura para alguien con sus problemas de movilidad. Nunca me había alojado en su casa. Ni siquiera me habían invitado a cenar. Pero Avalon estaba tan segura de sus mentiras establecidas que se sentía cómoda usando mis supuestas necesidades para justificar reformas importantes en el hogar. También empezó a manipular a otros familiares de forma más agresiva. Contactó a primos lejanos y viejos amigos de la familia,
poniéndoles al día sobre mi condición y solicitando sutilmente compasión por la carga de cuidarme. La situación de Riet se ha vuelto bastante difícil, escribió en un correo electrónico grupal a su familia. Estamos haciendo todo lo posible para que esté cómoda, pero la presión financiera y emocional es considerable. Agradeceremos cualquier ayuda o oración. Varios familiares respondieron ofreciéndose a ayudar, lo cual Avellan aceptó amablemente en mi nombre. Creó una pequeña red de personas que enviaban contribuciones financieras ocasionales para mi cuidado, las cuales iban directamente a sus cuentas personales. El alcance de sus operaciones se había expandido mucho más allá del simple robo. Estaba llevando a cabo un fraude exhaustivo que se aprovechaba de mi supuesta vulnerabilidad para manipular la compasión y el dinero de cualquiera que se hubiera preocupado por mí. Se ha vuelto codiciosa, observó Jasper mientras revisábamos las últimas pruebas. Cuanto más éxito ha tenido, más riesgos asume. Al final de la tercera semana, teníamos todo lo que necesitábamos. Registros bancarios que muestran miles de dólares en transacciones no autorizadas, registros telefónicos que documentan el aislamiento sistemático de mis conexiones sociales, comunicaciones médicas que prueban que ella había interferido con mi atención médica, rastros de correo electrónico que revelan negocios inventados y consultas profesionales falsas. Lo más condenatorio de todo fue que teníamos grabaciones de ella planeando con entusiasmo mi internamiento involuntario en un centro de atención de la memoria, mientras robaba el dinero que se suponía que debía mantener mi independencia. Fase 4, dije, repasando nuestra lista final con triste satisfacción. Activamos la trampa. La reunión estaba programada para el viernes siguiente en la oficina de Jasper. Avellan creía que venía a hablar sobre los últimos preparativos para mi transición a una residencia asistida. Había pasado la semana preparando la documentación sobre mi deterioro y buscando centros que pudieran atender mis complejas necesidades. No tenía ni idea de que se estaba enfrentándose a su propia ejecución. La noche antes de la reunión, me senté en mi apartamento rodeada de pruebas de todo lo que Avellan me había robado. No solo dinero, sino también relaciones, independencia, dignidad y casi mi cordura. Durante 2 años desmanteló sistemáticamente mi vida mientras se presentaba como mi salvadora. Mañana aprendería que algunas personas, cuando se las empuja al límite, no solo sobreviven, sino que prosperan y recuerdan todo lo que les hicieron. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida, y no vi a la anciana confundida que Avellan había intentado crear, sino a la persona aguda y decidida que siempre había sido bajo la fachada. Intentó hacerme desaparecer, reducirme a un problema que necesitaba solución. En cambio, despertó algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo, la negativa absoluta a ser ignorada, descartada o destruida por nadie. Avellan no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero mañana descubriría con quién había estado jugando. Y el juego estaba a punto de terminar. Avellan llegó a la oficina de Jasper 15 minutos antes, con un portafolios de cuero lleno de pruebas cuidadosamente fabricadas y la expresión de quien creía estar a punto de alcanzar su victoria final. La observé desde la recepción mientras se alisaba el cabello y se maquillaba en el reflejo del ascensor, preparándose para lo que creía que sería una conversación rutinaria sobre mi ingreso en cuidados de la memoria. No tenía ni idea de que estaba allí. Jasper había dispuesto que usáramos la sala de conferencias principal de su empresa, un espacio elegante con ventanas de suelo a techo y equipo de grabación integrado en la mesa. Todo lo que sucediera en la siguiente hora quedaría documentado con total claridad. Señora Zavalon, gracias por venir, dijo Jasper con formalidad mientras la acompañaba a la sala de conferencias. Le he pedido a mi abuela que nos acompañe hoy. Creí que era importante que participara en esta conversación. Avellan palideció al entrar detrás de ellos. Por un instante su máscara cuidadosamente construida se desvaneció, revelando pánico genuino antes de recuperar su expresión de nuera preocupada. Harriot, cariño, no esperaba verte aquí, dijo con la voz un poco tensa. ¿Te sientes con fuerzas para una reunión tan larga? Sé lo abrumadoras que pueden ser estas conversaciones. Me acomodé en la silla frente a ella, mirándola a los ojos con una claridad que la hizo retorcerse incómoda. De hecho, me siento bastante alerta hoy. Más alerta que en meses. Avellan nos miró nerviosamente a Jasper y a mí, sintiendo claramente que algo había cambiado, pero incapaz de identificar la amenaza. Bueno, eso es maravilloso. ¿Sabes cómo a estos buenos días les siguen otros más difíciles?
De hecho, dijo Jasper, abriendo su portafolio, creo que deberíamos empezar por revisar la documentación, sobre todo los registros financieros. Extendió los extractos bancarios sobre la mesa. Cada transferencia, cada dólar robado, cada transacción fraudulenta, claramente resaltada. La mirada de Avalon recorrió rápidamente los papeles, y su respiración se volvió superficial al comprender el alcance de la evidencia. Estos muestran todos los pagos que he enviado en los últimos 2 años, continuó Jasper con naturalidad. $160.000 en total. Todo enviado a cuentas que tú controlabas. Supuestamente para el cuidado de mi abuela. Las manos de Avalon temblaron levemente al alcanzar los papeles. Sí. Y como puedes ver, cada centavo se usó para las necesidades de Harriet. Solo los gastos médicos han sido asombrosos. ¿En serio? Hablé por primera vez desde que me senté. ¿Qué gastos médicos eran esos específicamente? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Avalon me miró con creciente alarma, reconociendo claramente que la anciana confundida a la que había estado manipulando no estaba por ningún lado. Tus visitas al cardiólogo, las consultas con el especialista, los medicamentos, balbuceó. Toda la atención que hemos hablado. Jasper sacó otro juego de documentos. Son los historiales médicos de los médicos de mi abuela. Ninguna visita al especialista en el último año, ninguna consulta con el cardiólogo, ningún cambio de receta. De hecho, su médico de cabecera tiene constancia de que todas las comunicaciones se filtraban a través de usted, lo que les impedía brindar una atención adecuada. La fachada de Avalon se estaba resquebrajando visiblemente. El sudor le perlaba la frente a pesar de la baja temperatura de la sala de conferencias. Debía de haber alguna confusión. Tengo documentación de toda la atención médica que brindamos. ¿Te refieres a esta documentación? Rebusqué en mi bolso y saqué correos electrónicos impresos entre Avalon y el ficticio Marcus Chen. El negocio falso de consultas médicas que creaste. El sitio web que en realidad no existe. Las referencias profesionales que conducen a números de teléfono desconectados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Avalon contempló la evidencia de sus propias invenciones, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Durante 2 años había sido ella quien controlaba la información, gestionaba las narrativas, decidiendo qué aspecto tenía la verdad. Ahora se enfrentaba a la verdad pura y dura, y no tenía ninguna respuesta preparada. O quizás te referías a esta documentación, añadió Jasper, dejando los registros telefónicos sobre la mesa. La interceptación sistemática de las comunicaciones de mi abuela con familiares y amigos, las mentiras que dijiste para aislarla de todos los que la querían. Avalon finalmente encontró la voz, pero salió como un susurro desesperado. Harriet estaba confundida. La estaba protegiendo de situaciones que habrían empeorado su condición. ¿Qué condición? Pregunté con brusquedad. ¿La condición que inventaste? La demencia que inventaste para justificar el control de mi vida. Me incliné hacia adelante con la voz bajando a una calma mortal. Durante 2 años convenciste a mi nieto de que estaba bien cuidada mientras yo elegía entre medicamentos para el corazón y comida. Robaste dinero destinado a ayudarme a sobrevivir mientras documentabas mi deterioro como prueba de tu dedicación. Me aislaste de toda persona que pudiera haberme ayudado, y luego usaste mi desesperación resultante como prueba de mi incompetencia mental. La respiración de Avalon se estaba volviendo rápida y superficial. Yo intentaba ayudar. La situación económica es complicada, y yo me encargaba de todo para asegurarme de que tuvieras lo necesario. Lo que necesitaba, dije alzando la voz por primera vez, era el dinero que me enviaba mi nieto. Lo que necesitaba era contacto con mi familia y amigos. Lo que necesitaba era control sobre mi propia atención médica. Robaste todo eso mientras convencías a todos de que eras un santo. Jasper puso un último documento sobre la mesa, el informe de los servicios de protección de adultos que Avalon había presentado. Esto es particularmente interesante. Denunciaste a mi abuela como una adulta vulnerable que necesitaba intervención, y luego te presentaste como la solución al problema que habías creado al robarle su manutención. Avalon miró fijamente el informe, mientras su última defensa se desmoronaba. Me preocupaba su bienestar. A ti te preocupaba mantener el control. Corregí.
Necesitabas documentación oficial de mi supuesta incompetencia por si alguien cuestionaba tu autoridad sobre mi vida. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Avalon. Miró a su alrededor desesperada, buscando una salida que no existía. Cada mentira había sido expuesta, cada manipulación documentada, cada cálculo cruel al descubierto. El trabajador social de los servicios de protección para adultos estará muy interesado en esta evidencia, dijo Jasper en voz baja. Al igual que la policía, la fiscalía y todos los familiares a los que les has estado pidiendo dinero con falsos pretextos. La compostura de Avalon finalmente se quebró por completo. No puedes probar que tenía la intención de lastimar a alguien. Estaba tratando de... Me ayudó a gestionar una situación difícil robando más de $160.000. Pregunté, inventando emergencias médicas e interceptando comunicaciones sanitarias. Destruyendo sistemáticamente mis relaciones con personas que se preocupaban por mí. Me puse de pie, mirando a la mujer que intentaba borrarme de mi vida. No solo robaste dinero, Avalon. Me robaste 2 años de vida. Me robaste mi dignidad, mi independencia, mi conexión con la gente que quiero. Pusiste a mi propio nieto en mi contra al convencerlo de que era demasiado orgullosa para aceptar ayuda, mientras te asegurabas de no recibirla. Las lágrimas corrían por el rostro de Avalon. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de acciones que suponía jamás serían descubiertas. Puedo devolverlo, susurró desesperada. El dinero. Puedo devolverlo todo. No necesitamos involucrar a nadie en este asunto familiar. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que decidiste destruir sistemáticamente la vida de una anciana por dinero, dijo Jasper con frialdad. Esto ahora es un asunto criminal. Busqué mi bolso y saqué un sobre grueso. Estas son cartas de cada persona a la que convenciste de dejar de contactarme. Familiares, amigos, vecinos, todos los que se preocupaban por mí, pero a quienes les dijeron que era demasiado frágil mentalmente para mantener relaciones. Esparcí las cartas sobre la mesa. Cada una documentaba otra conexión rota. Otra relación que Avalon había envenenado con sus mentiras. Todos planean visitarme este fin de semana. Quieren comprobar por sí mismos lo increíblemente perspicaz e independiente que soy para alguien que supuestamente padece demencia avanzada. Avalon miró las cartas con creciente horror. Su narrativa cuidadosamente construida estaba a punto de ser expuesta a todos a quienes había manipulado. La comprensiva familia extendida que me había estado enviando dinero, los vecinos que me habían estado evitando para evitar disturbios, los amigos a quienes les habían dicho que estaba demasiado confundido para mantener el contacto. Todos sabrían la verdad. No les pedimos nada, continué con voz firme y definitiva. Les estamos diciendo lo que va a pasar. Te enfrentarás a cargos por maltrato a personas mayores, fraude financiero y manipulación de correo. Quedarás expuesta ante todas las personas a las que les has mentido y perderás todo lo que me robaste, además de las sanciones correspondientes. Me incliné sobre la mesa, mirándola aterrada. Pero lo más importante es que ahora aprenderás. Tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.